Hay temas que casi no se tocan en la iglesia, algunas veces por desconocimiento, por ignorancia, por temor, por tabús que existen en medio de nosotros, la sociedad. Otras veces porque no se tocan por una falta de conocimiento, porque no nos atrevemos a veces a hablar de situaciones que puedan influenciar nuestra conducta, nuestra vida. Yo estoy consciente que todos los que están frente a mí y quizá los que vayan a ver este mensaje por YouTube, entonces hay un desconocimiento en la iglesia sobre temas que afectan o que pueden llegar a afectar la vida, no de nosotros, pero sí de personas que nos rodean. Y por qué no decirlo, también con todo respeto, algunos de nosotros. Porque la ignorancia de estos temas, de lo que vamos a hablar esta mañana, puede provocar confusión y búsqueda de soluciones fuera del ámbito espiritual. Algo que nunca debemos olvidar nosotros es que vivimos en un mundo corrupto. Vivimos en medio de la miseria, del pecado, de la inmundicia, de los demonios, y estamos expuestos a caminar, a trabajar, a convivir, a compartir espacios con estas huestes y potestades que si nosotros no conocemos el trasfondo y cómo protegernos de esas influencias, y lo digo con mucho temor, podemos caer no bajo su autoridad ni su poder, pero sí bajo su influencia, el engaño, no sé. Usted me va a ayudar para mantener su mente abierta a lo que va a escuchar esta mañana, para poder discernir y poder entender lo que dice la Biblia de lo que vamos a hablar. Yo estoy muy interesado, y ustedes lo saben muy bien, en que mi congregación sea una congregación enseñada integralmente en la palabra. No es mi deseo ni mi intención, mucho menos mi irresponsabilidad de ocultar algún tema de lo que habla la Biblia. Porque Pablo declara que toda la escritura es útil. Toda la escritura es útil. Quiere decir que desde Génesis hasta Apocalipsis no hay una coma ni una tilde que no sea útil para algo. Por eso es que el pueblo evangélico a veces, dice la Biblia, es llevado cautivo. Mi pueblo, no dice el pueblo, mi pueblo es llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Eso quiere decir que el Señor espera que su pueblo, que somos nosotros, no seamos llevados cautivos, que no nos lacen. La palabra cautivo es histórica, porque cuando los grandes generales de la antigüedad, los grandes guerreros como David, como Absalón, como todos ellos, el general Tito, por ejemplo, o los generales de las otras naciones, y invadían una nación, había una costumbre que a todos los hombres viejos, cansados, los mataban, y a los jóvenes y vigorosos que podían servir para esclavizarlos, les amarraban una soga al cuello, amarrada al otro que iba atrás, y adelante iba el general con toda su parafernalia, y llevaba el lazo agarrado en su mano, y todos los prisioneros iban del cuello en la gran fila india, desnudos, humillados, descalzos, expresando: Él nos cautivó, Él nos venció. Esa era la orden.
Y aunque fueran cansados, ellos tienen que decir, Él nos venció. Esa era la entrada triunfal cuando entraban estos generales. Por eso es que Cristo venció al diablo y lo exhibió. Y el diablo tiene la obligación de declarar, Él me venció. ¿Verdad? Entonces, ¿nosotros qué somos? Nosotros vamos a la par de Jesús. Figuradamente hablando, nosotros somos más que vencedores. En Cristo, Él es el que lleva las riendas. Él es el que lleva a Satanás del cuello. Pero hay un axioma: Satanás está todavía tan enojado que pega coletazos. Lo que nos alcanza es la cola. Eso nos enferma, nos empobrece, nos humilla. Por eso dice Pablo que nosotros no debemos ignorar las estrategias del diablo, porque él está vencido, porque él tiene que declarar ante las huestes y potestades que lo siguieron, Él me venció, como hacían los cautivos de antes. Ok, pero ¿qué pasa con situaciones que todavía están vigentes? De eso vamos a hablar. Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a ver una cita que no le di a los de proyección, porque me faltaba que anotarla, Cristian. Es Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Y luego vamos a las citas que tenemos apuntadas en mis notas. Ya la tenemos. Mateo capítulo 12, verso 43 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran ahí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Esto es lo que nos debe asustar. Así será también con esta generación perversa. Esta generación es la que estamos viviendo. Amén. Esta generación. No dice, así será también con alguna generación. Cuando Jesús habla, pone los puntos sobre las íes. Y esa sentencia es esta generación. Cuando leyeron esta cita, los del primer siglo, ¿a qué generación se estaban refiriendo? A esa generación. Usted está leyendo en el primer siglo. ¿Usted está leyendo esto en el primer siglo? ¿En qué siglo lo está leyendo? En el tercer siglo. Esta es la generación. Aquí es en donde los religiosos dicen, no, es que esto ya pasó. No ha pasado. Pasó para la generación del primer siglo, cuando Jesús caminó en la tierra y lo oyeron. Esta generación fue la que oyó a Jesús. Amén. Pero ahora, 2000 años después, ¿cuál es esta? Está claro entonces. Es esta generación. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a hablar de ese espíritu de inmundicia. Cuando oí la profecía me cimbré, porque dije, oh, qué raro. Bueno, no qué raro, el Señor me está confirmando. De eso vamos a hablar. La inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Había una confusión antes de que la inmundicia era la lepra, porque los leprosos tenían la obligación de tocar una campanilla y decir: inmundo, inmundo, inmundo.
Entonces, cuando la gente oía que alguien por ahí andaba tocando una campana, una campanilla, un cascabel, y oía la palabra inmundo, entonces tenía que voltear a ver por dónde iba a aparecer y hacerse a un lado, para que no fuera contagiado por la lepra que tenía esa persona. Entonces, esta sociedad tenía la idea de que la inmundicia era la lepra. Por eso, cuando Jesús encontró leprosos, los tocaba. Los fariseos se sorprendían. ¿Cómo es que toca leprosos? No tiene miedo de contagiarse. Porque Jesús, que es Dios, sabía perfectamente la división entre la lepra y la inmundicia. La ley había ordenado que los leprosos gritaran esa palabra inmundo. Y eso se fue estigmatizando con el tiempo, de manera que cualquiera que tuviera un granito o una llaga ya era calificado como inmundo por tener lepra. Amén. Pero la lepra en los tiempos de Jesús era otra cosa muy diferente. La lepra de la que habla la Biblia no es la causada por la bacteria que nosotros conocemos, sino una somatización del pecado que venía sobre la persona. O sea, el pecado interno tenía que explotar hacia afuera, y explotaba en llagas y en situaciones de la piel. Era una declaratoria divina de que esa persona tenía un pecado oculto, y que como él lo ve, obliga al pecado a salir. Amén. Y eso salía, recuerde que estamos hablando de una cultura o de una sociedad agrícola, de una sociedad patriarcal, que estaban sujetos a un patriarca, y todos vivían alrededor del patriarca. No habían bares nocturnos, no habían prostíbulos, porque eso en Israel no existía. Habían en Grecia, habían en Roma, habían en Corinto, pero no en Israel. Pero el pecado siempre estaba metido no en la sociedad en sí, ¿me explico? Sino que estaba metido en el corazón de la gente. ¿Y cómo hace Dios para demostrar que hay personas con pecado oculto? La manera era que le brotara la lepra. ¿Sí? Hoy, lógicamente, la lepra ya no es un síntoma de pecado interno. Hoy la lepra es causada por la enfermedad de Hansen o por el bacilo que la provoca. Ya son dos cosas muy diferentes. Entonces, la lepra de este tiempo era una somatización, o sea, el soma del cuerpo, la mente, brotaba al pecado, como sucedió con María cuando criticó a Moisés. ¿Se recuerda? Allá en el Éxodo, ¿qué fue lo que pasó? Dice que se puso blanca, o sea que la lepra no bíblica no era una llaga que supuraba, es una mancha blanca con vello blanco. ¿Ve? Hay que tener cuidado, no vaya a confundir el vitiligo con eso. Es muy peligroso esto, y usted necesita conocer estas cosas. Entonces, la lepra de la que habla la Biblia, cuando María suelta el comentario con Aarón, entonces lógicamente quiere decir que en su corazón tiene que brotar lo que hay en su corazón. Y la única manera de saber que esta mujer estaba haciendo algo incorrecto era tener una señal física. Cuando Moisés la ve, le dice: Señor, ten misericordia de mi hermana, porque Moisés está identificando, algo hizo mi hermana para que ahora se esté manifestando por fuera lo que tiene adentro. ¿Y qué le dijo el Señor? No puedo, porque si te hubiera escupido en la cara a tu hija, tú la castigas, y ella escupió en la cara, en mi cara, por la esposa que tienes, así que 7 días va a estar sufriendo sus consecuencias. Y la sacó del campamento, hasta que a los 7 días desapareció. Eso quiere decir que el soma, o sea el alma humana, cuando
ya se arrepiente, cuando ya pide perdón y reconoce su pecado, automáticamente la lepra desaparecía. A los 7 días, María, después de estar sola, después de estar viendo a sus hermanos de lejos y que nadie la podía saludar y que con un palo le llevaban la comida, ¿ve? Entonces lógicamente eso la constriñó de tal manera que tuvo que haber pedido perdón, y a los 7 días pues se le quita, va con el sacerdote que era la orden, el otro le examina, ok, puedes reintegrarte a la sociedad. ¿Me estoy explicando? Esa es la lepra de la Biblia. No eran esos burunches que aparecieron en la época de Jesús. Esto era causado por la sobrepoblación de pobreza. Y esta gente vivía en condiciones tan miserables que lógicamente comían de la basura, las bacterias, los microbios, todos los enfermaban, y eso producía dentro de ellos una salud totalmente deplorable. Por eso Jesús los tocaba, los sanaba. Si quieres puedes limpiarme. Quiero, le decía Jesús, quiero limpiarte. Vete y no peques más. Amén. Aquí es en donde entran las confusiones. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando el Señor Jesús habla de este tema? ¿Y por qué habla de este espíritu inmundo? ¿Será que existe, que no existe? ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué Jesús lo menciona? Y si Jesús lo menciona, vale la pena estudiar esto para poder entender las conductas de muchos que nos rodean y que a veces están compartiendo espacios, niveles de vida con nosotros, porque trabajamos con ellos, porque caminamos con ellos. Por eso por eso Pablo dijo: no se trata de que ustedes vivan aparte, tienen que mezclarse con los inmundos, pero saber que ellos no tienen, que sus espíritus no tienen nada que ver con ustedes, porque de otra manera sería necesario sacarlos de la tierra, como aquella colonia de japoneses que dijeron que iba a pasar el asteroide y se prepararon. Lo leyeron hace unos 10, 15 años, que pusieron tenis nuevos porque el asteroide iba a pasar y se los iba a llevar. Imposible, eso no se puede. Jesús dijo, Pablo dijo, porque ustedes tienen que vivir ahí. Ustedes son la luz de la tierra, vayan y alumbren en medio de esas tinieblas. Ustedes son la sal de la tierra, vayan y métanse y pónganle sabor a la vida, para que los que no tienen ese privilegio deseen ser como ustedes. Por eso es que no hay que tenerle miedo, lo que hay que tener es conocimiento. Y conocerás la verdad, y la verdad me libertará ¿de qué? ¿Verdad? Del temor a esas cosas. Tampoco voy a ir a un prostíbulo bueno, pues aquí vengo, soy inmuno. No. Tengo que conocer mis fronteras. Tampoco puedo ir a un billar, a un bar a evangelizar. No, yo voy a salir endemoniado. Amén. Amén. Esto porque algunos son muy atrevidos y dicen: no, es que yo tengo que ganar a ese borracho. Yo voy a ir ahí y voy a tomar Coca-Cola mientras él se emborracha y lo voy a meterle. No, va a salir borracho, así que tenga cuidado. Ok. Cuando la palabra dice espíritu inmundo, pero ya leímos Marcos 5, capítulo 2, veámoslo por favor, para poder irle poniendo contexto. Marcos 5, capítulo 5, verso 2. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un espíritu con lepra. Así me gusta. Que no es lepra. ¿Con qué tenía ese espíritu, ese hombre? Pero leamos bien la semántica, porque es muy profundo esto, muy interesante, muy hermoso, muy ilustrativo, muy pedagógico, pero también muy delicado. Le salió de entre los sepulcros un hombre con, no en, con un espíritu inmundo. 3.
que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas. Sigamos. Vean lo que hacía el Espíritu que estaba con él. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y Jesús salió corriendo. ¿A que no? Y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, ¿qué? Espíritu inmundo. 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿A quién le preguntó eso? ¿Al espíritu o al hombre? Te está preguntando al hombre, porque el espíritu está con él. Entonces el Señor le pregunta al hombre: ¿cómo te llamas? En ese momentito el hombre no está, él está, el espíritu que está con él. Y le dijo: me llamo Legión porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había ahí una gran piara de cerdos y ya conocemos todo. Ok. Vamos a hacerle el contexto a esto. Cuando la palabra dice espíritu inmundo, se trata de un poder que causa inmundicia, lo que significa separación con Dios o poder que obstruye mi relación con Dios. En el momento en que yo, como cristiano, me empiezo a separar de mi relación con Dios, me estoy convirtiendo en una persona vulnerable a la influencia de esos espíritus inmundos. Le voy a explicar más adelante por qué. Entonces, la inmundicia es una hueste, es una potestad, es un espíritu que lo que busca es separarme de Dios. Por eso es que ese hombre, en una chispa de inteligencia, cuando ve a Jesús, él corrió, no el espíritu inmundo. Él corrió y se pone frente a Jesús, obliga, por así decirlo, en ese momentito como el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba bajo la influencia de los espíritus inmundos. ¿Y a dónde lo estaban llevando? A la inmundicia. En ese momento del hijo pródigo, ¿dónde está la inmundicia? Vamos a ver. Primero, en que estaba cuidando cerdos, y como judío eso era altamente contaminante, como judío. Segundo, deseaba la comida de los cerdos. ¿No es suficiente para pensar la inmundicia en la que él estaba? ¿No era suficiente para darnos cuenta lo que él deseaba? Ahora, ¿cómo es que el hijo de un potentado, de un hacendado, que tenía suficiente lujo y comida de la mejor, ahora resulta que le ha dado vuelta a la mente y está deseando comer lo inmundo? ¿Qué pasó ahí? Sencillo, el joven se separó del padre. Cuando usted se separa del padre, no hablo de su papá biológico, hablo del Padre eterno. Cuando usted se separa, inmediatamente usted está quedando vulnerable para irse de los manjares de la palabra de Dios a la inmundicia del mundo. Eso pasó con el joven, con el hijo pródigo. Por eso dice que él deseaba, pero conscientemente no era él. Era el espíritu inmundo que quería meterse en la inmundicia de los cerdos y comerse las algarrobas o de lo que ellos comían. Pero en un momento, bendito Dios, el muchacho vuelve en sí. Y eso fue suficiente para pegar la carrera y regresar. ¿Y qué pasó? Cambió el cuadro totalmente. Entonces,
Aquí es en donde entra el conflicto de la brujería. Una persona que no tiene la protección de Dios a través de la salvación está expuesta a esos fenómenos. Por eso una de las prohibiciones de Dios allá en Levítico: y no será hallado hechicero en tu tierra. Y no será hallado hechicero en tu tierra. ¿Por qué? Vamos a verlo. La hechicería, a través de esos muñecos que manejan los hechiceros, tienen una influencia externa sobre las personas. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros podemos estar relacionados con hechiceros. Hoy no es de los que puyan así, son personas con mal ojo, con mala influencia, con mala voluntad, que por alguna razón que usted va a descubrir, usted le cayó mal, porque es cristiano, porque adora a Dios, porque canta coritos, porque aunque esté comiendo frijol, usted está feliz, porque como aunque no tenga suficiente dinero, ni carro, ni nada de eso, usted siempre se mantiene contento, y eso provoca en el espíritu de ese vecino un celo, pero un celo dañino, y empieza a proferir palabras, y a través de las palabras dice: hay palabras de hombre que son peor que espadas. Entonces esas palabras empiezan a vulnerar o a querer vulnerar, y ahí están lanzando sus espadas, sus alfileres contra la persona. Y eso en algún momento que usted se separa de la presencia de Dios, ahí es en donde podemos caer bajo la influencia de esos espíritus. ¿Me está explicando, hermanos? Sigamos. Ahora recordemos, es una influencia externa, no interna. ¿Por qué? Lo que a nosotros, los creyentes, nos hace inmunes a esas influencias es el poder que nos llena con la presencia del Espíritu Santo. Nadie se alegró. La única persona que nos hace inmunes a eso es estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ojo, no hablo de lenguas, no hablo de coritos, no hablo de la Biblia abierta ahí en el Salmo 91. No, estoy hablando de la llenura, de la presencia, de la cercanía con el Espíritu Santo. Sigamos. Pero en el mundo, quien no está bajo la protección de la santidad de Dios en el mundo, es susceptible de esas influencias, de esos poderes que obstruyen su relación con Dios y provocan desórdenes físicos. Por ejemplo, ceguera física, sordera física, cáncer, inflamaciones, infecciones y otras cosas. Porque es un poder lo que está actuando contra esas personas. Esto nos enseña entonces que ya no van a tener la imagen de Dios, sino la imagen del que se le metió, ese espíritu inmundo. Van a empezar a tener conductas inmundas, lenguaje, mirada erótica, ¿no? ¿Cómo sería? Lasciva, conducta horrible, totalmente no depravados físicamente hablando, sino en su lenguaje, en su conducta. Por eso yo tengo mucho cuidado con quién ando en mi carro cuando voy a predicar, porque no sé si en algún momento se manifiesta un chisme, una murmuración, una crítica, porque eso fácilmente me puede inundar mi propio mundo y tengo que tener mucho cuidado. Dice Pablo: mirad bien con quién lo que oís. Perdón, Jesús, miren bien lo que oyen. Y cuando tengas, y ten cuidado con quién comes, porque se puede mover un espíritu inmundo que me puede arrastrar a esa situación. Entonces, esas personas
han perdido la imagen de Dios y ahora tienen la imagen del que se les metió. Ahora, al hablar externamente, estoy hablando a la mente. Porque recordemos que somos trinos. Somos cuerpo, mente y espíritu. El espíritu es intocable en el cristiano. Porque ¿quién está en el espíritu? El Espíritu Santo. No tenga miedo. ¿Quién está en el espíritu del hombre? Espíritu Santo. Pero si en su mente no está conectado con el Espíritu Santo, su mente es vulnerable. Por eso los grandes maestros, los pastores enseñan, dice Pablo, renueva el espíritu en tu mente. Renueva el espíritu de tu mente, porque ahí es en donde van a ir los dardos. Si fuera hechicero diría que el muñeco viene y le puyan un alfiler en la mente, en la cabeza. Eso hace la boca. Hermana, tengan cuidado porque ahí roban. ¡Ja! Inmediatamente se quitan los anillos y todo. ¿Qué le metieron ya en la mente? Temor, un espíritu de miedo. Mire, hermana, fíjese que me habló fulano de tal y dice que le gusta, que le gusta. Ya le afectaron la mente. Ya le afectaron la mente. Eso está en todos los niveles. Pero si usted está pegadita a la palabra, usted sabe perfectamente, yo renuncio a eso en el nombre de Jesús. Yo no acepto eso. Que Él sienta algo por mí no tiene nada que ver conmigo. Señor, guárdame, cúbreme. Amén. Bueno, sigamos. Cuando la palabra dice espíritu inmundo, repito, se trata de un poder que causa inmundicia en la persona. Lo que a nosotros los creyentes nos hace inmunes a esa influencia, entonces, es el poder que nos llena, es la presencia del Espíritu Santo. Pero en el mundo secular, allá afuera, quien no está bajo la protección de la santidad de Dios, es susceptible de esas influencias. Esto nos enseña entonces que ya no van a tener la imagen del Señor que los crió, sino la imagen del que se le metió. Porque es un poder que funciona externamente. Entonces, si funciona externamente, ayúdeme, ¿dónde se va a notar la influencia del espíritu inmundo? Ok, tiene Biblia. Canta coritos, dirige, predica, tiene Biblia. Pero en algún momento yo me encuentro con mi hermano y pasa una hermanita hermosa y le digo, hermano, mire, qué hembra la que va ahí. Ok, eso lo he oído yo, eso es un secreto. Ese es un lenguaje común en muchos pastores. Qué hembra, hermano. ¿Qué es lo que él tiene que ver en mí? La imagen. Aunque tengo Biblia, la verdadera imagen ya no es esta. ¿Qué es lo que él tiene que estar chispudo para ver en mí? La imagen del que yo tengo adentro y que está hablando. La lascivia, la lujuria, la inmundicia que hay dentro de mí. En ese momento él tiene que ser sabio. No andes con el chismoso, porque aprenderá sus maneras. ¿Cómo anda usted con sus amistades? ¿Con quién comparte? No con quién se relaciona, con quién comparte. Son las preguntas de esto. Porque esto es lo que no nos enseña la religión, la iglesia, pero sí el evangelio. La única autorizada para enseñarnos esto es la palabra de Dios. Y tristemente la mayoría de nosotros nunca escuchamos este tipo de enseñanza por un montón de cosas. En algunos casos puede entrar estos espíritus inmundos en el ser humano y provocar desórdenes internos. Veamos Marcos 5:2.
Creo que ya lo leímos, pero vamos a verlo ahí. Marcos 5:2. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ahí nada más. Un hombre con un espíritu inmundo. Una cosa es una persona lunática y otra con un poder de inmundicia. Porque usted va a ver en los evangelios, cuando usted lea, dice, y traían a Jesús muchos lunáticos. ¿Sí o no? Estamos hablando aparte. Los lunáticos son otros, son esquizofrénicos. ¿Sí? Aquí estamos hablando de estos con un espíritu inmundo. Es necesario no desconocer el poder del mundo espiritual. Es como un juego de ajedrez. Eso es lo que hace la hechicería. Mueve una ficha, mueve un espíritu inmundo aquí. Voy a ver si lo explico bien. Viene un espíritu inmundo y le afecta el hígado a alguien. Y va con el brujo, con el hechicero, con el curandero, con lo que sea. Y él viene e identifica, a usted le hicieron daño. Y le saca el espíritu que le afectaba el hígado. Pero ¿qué pasó? Le mete uno en el páncreas. ¿Ve? Ahí lo vamos a ver en la palabra. La palabra no menciona páncreas, eso lo estoy mencionando yo, pero usted lo va a identificar. Como ya le sacó uno, ahora ¿a dónde regresa usted a que lo curen? Con el mismo. Ahora le saca el que le afectó en el páncreas, que lo sana, y le coloca uno en el intestino. Ya un poco más de fe, hasta que usted es totalmente vencido. ¿Qué fue lo que empecé diciendo? Él me venció. Entonces, en lugar de acercarlo a Dios, ¿qué hizo este poder maléfico? Alejó más. Pero sigue cantando en la iglesia, sigue viniendo al culto, pero su confianza ya no está en Dios. Y a un espíritu inmundo. ¿Dónde empezó a trabajar? ¿En el hígado o aquí? No renovó el espíritu de su mente. En lugar de ir con Dios, que es Jehová Rafa, puso su confianza en algo diferente. Y el espíritu inmundo está esperando. Eso es lo que sucede en estas cosas. ¿Cómo funciona? Si una persona tiene un enemigo, le manda un poder de inmundicia y le afecta cualquier órgano. Ahora, ¿cómo se lo manda? Palabra. Pobre lo tengo que ver. Arrastrado va a venir. Un día lo voy a ver muerto de hambre. Están los alfileres, están las espadas. Y uno anda metido, hermano, gloria a Dios, aleluya, y se nos olvida que estamos en la tierra. Y es aquí en donde tenemos que cuidarnos. Vamos a seguir. Por eso es que el paciente siente que fue sanado, pero ahora está peor que antes. Su vida ha sido llevada por un camino de perdición y nunca se dará cuenta de lo que está sucediendo en su interior hasta que de repente brota algo que lo hace volver en sí. Por eso es, por ejemplo, y vamos a ver esto, los espíritus inmundos nunca se van a manifestar de la noche a la mañana. Entonces vamos a ver. Viene un espíritu inmundo y le daña el hígado y usted lo empieza a notar. Entonces viene, y si usted renuncia y toda la cuestión, pero como ya probó, ahora va a regresar a tratar de dañarlo con algo que no sea dañino. Y viene un espíritu inmundo de homosexualismo. Ahora, ¿se nota en la piel? ¿Se nota en el cuerpo? No. Bien maquilladito, rasurado, ejecutivo de alto nivel, una empleada bancaria de alto nivel,
pero está gobernada por un espíritu de lesbianismo. Porque aquí está el problema. Ya la inmundicia sexual, sensual y libidinosa ya está dentro de esa persona. ¿Y qué sucede a las 8 de la noche cuando sale de su trabajo y toda la cuestión? Se para en una esquina, se viste de mujer y el gran ejecutivo, ahí está. Eso está sucediendo. Y eso sucede muchas veces con cristianos. ¿Por qué? Porque se separan de la palabra. Por eso dijo Pablo, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre, porque ustedes me ayudan cuidando mi conducta. Y yo los tengo que ayudar a ustedes cuidando su conducta. Oírlos hablar, reaccionar. ¿Por qué deja de venir? ¿Qué sucede? ¿En dónde andará? ¿O por qué está hablando de esa manera? Mira tú, ¿quién te está enseñando eso? ¿Con quién te estás relacionando para hablar de esa manera? Ahora debo decirle algo. Los fariseos sabían esto y ellos echaban fuera demonios, o sea, echaban fuera espíritus de inmundicia. Por eso cuando veían a Jesús echando fuera demonios o fuera espíritus de inmundicia, dice, este por Beelzebú lo hace. ¿Qué significa eso? Que ellos también echaban fuera demonios. Pero ¿qué sucedía? Veamos Lucas capítulo 11. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores. ¿Y qué sucede? Ahora ya entraron en él y ahora está más acabado que otra cosa. Pero ahora retrocedamos al 24, vamos a ver. Por favor. Ok. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso. Y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cuál era su casa? El cuerpo de esa persona, la mente, lo que sea. 25. Y cuando llega ahí se queda. Y cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Ok, entonces vienen los fariseos. Es que este por Beelzebú echa fuera a los demonios. No, un momentito. Aquí hay un diálogo escondido. Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes lo hacen por Beelzebú. Yo no. Porque sucede que cuando ustedes le echan a alguien fuera un espíritu, leamos bien, y aquí está el problema, cuando ustedes liberan a alguien de espíritus inmundos, es cierto que los liberan, pero no dejan nada ahí adentro. Entonces el espíritu encuentra la casa barrida y arreglada. Mi versión dice, y vacía. Y entonces, ¿qué hacen los 7 espíritus? La encontró limpia, barrida, pero vacía. ¿Vacía de qué? De la presencia de Dios. En cambio Jesús ponía algo ahí, lo libera, y el hombre está bien, vete, y aquí viene la orden, y no peques más. Entonces el gadareno se va a su casa. Bueno, debo tener cuidado de no volver a hacer aquello que hice para que no me venga lo que Jesús echó fuera de mí. ¿Ya lo vio? Entonces, hay personas que liberan. Eso es una realidad. Tienen el poder, Dios se los da, qué sé yo. Pero no dejan nada ahí adentro. Entonces el espíritu que fue sacado dice que va y necesita dónde vivir. Y dice, volveré a la casa de donde me echaron. Y si encuentra el Espíritu Santo, ¿qué sucede? No puede entrar. Pero como está vacío,
No oye palabra, no se congrega, no viene, no participa, no deja ser examinado. ¿Qué pasó con ese corazón, con esa mente? Quedó vacía. Y el postrer estado resulta peor que el primero. Ahora usted me va a decir, gloria a Dios, que a mí no me puede pasar. Tenga cuidado con agosto. Tenga cuidado con septiembre. Tenga cuidado con diciembre. Tenga cuidado con sus vacaciones. Es que, pastor, mire, salgo de vacaciones, así que no me va a ver por 8 días. Tenga cuidado. La iglesia no tiene vacaciones. La palabra de Dios no tiene vacaciones. Váyase un su día a la playa. Yo mismo se los he dicho, vaya. Pero regrese rapidito. Regrese. ¿Qué pasó con este hombre? La encuentra vacía. ¿Por qué? Porque lógicamente no le dio entrada a Dios. Esto es lo que hacen los exorcistas. Ese es el poder que había dañado a aquel joven sordo y mudo. ¿Se recuerdan? Marcos 9:25. Vamos a ver ese milagro. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, ¿cómo le dijo? Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. 26. Y después de gritar y sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto y toda la cuestión, pero ya no vamos a seguir porque él no estaba muerto, estaba agotado de la gran sacudida. Pero ahora retrocedamos. ¿Cómo es que este muchacho tiene un espíritu sordo y oye a Jesús? Dice que era espíritu sordo y mudo. Sin embargo, Jesús le habla. Entonces, ¿dónde está la sordera? ¿En lo físico o en lo espiritual? Espiritual. Aquí no está hablando del sordo, de sordo. Está hablando del espíritu inmundo que lo había ensordecido. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque los fariseos dicen, nosotros no pudimos, Señor. Los apóstoles no pudimos echarlo fuera. Y entonces el papá, bueno, pues ahora voy a ir con Jesús. Se suponía que los discípulos tenían ese poder, pero no pudieron. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está el problema? Ahí voy a obviar eso del ayuno y la vigilia y todo para no meterme en ese segmento, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo pudieron echar fuera? Porque como ellos oyeron, ¿qué es lo que tiene tu hijo? Pues fíjate, lo tiene sordo y mudo. Ah, bueno, pues entonces ¿para qué le voy a hablar? Llévelo con un doctor ahí que le ponga un aparato. Jesús dijo, no, este género sale con oración, con clamor. Señor, ¿en dónde está el misterio de esto? Muy sencillo, el que está sordo no es el muchacho, es el espíritu que lo ensordece. ¿Para qué? Para que no oiga la palabra de Dios. Y está mudo para que no pueda glorificar a Dios. ¿Cómo se acepta a Jesús? Con un papelito, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Qué dice? ¿Y cómo lo va a confesar si el espíritu inmundo lo tiene mudo? Por eso viene gente a la iglesia, no aquí, bendito Dios, aunque también, no vamos a decir que no, pero hay gente que viene a la iglesia, oye la palabra, él la oye, pero el espíritu inmundo no lo deja discernir, oír la palabra. ¿Y quién quiere aceptar a Jesús? Y ahí está viendo, hasta se ríe. Y llega el diácono, acepte a Jesús. No, después. O sencillamente cierra la boca y dice. Otros se ponen con los ojos cerrados y le tocan y todo. Ahora ya vio lo que nos tenía a nosotros atados antes. ¿Qué nos tenía? Sí, pues está fácil. Por eso necio y acepta a Jesús. Y la mamá, anda a la iglesia, cipote, vamos a la iglesia. No, y qué voy a hacer yo a la iglesia.
¿Qué está, rebelde o está sordo? ¿Dónde? En el espíritu. ¿Y quién lo tiene sordo? El espíritu inmundo. Porque cuando se pone sus audífonos y todo, bien que oye ahí su cumbia y su bachata. ¿Y por qué no oye la palabra de Dios? Ahora aquí viene el problema. Porque el problema ya no es, ahora somos nosotros. Dios dirá, ¿en qué lenguaje te tengo que hablar para que me entiendas? ¿Qué está diciendo Dios ahí? Quiero que conozcas que ese espíritu de inmundicia no te deja oírme. No está hablando del tímpano, ni del martillo, ni del trapecio. ¿Qué tal? No, del estribo. Pues ya me acuerdo. No está hablando de eso. Está de ese espíritu mudo y sordo. ¿Ya lo veo? La doctora se ríe porque es doctora. Yo no, yo apenas me acordé de 4º grado. Hermano, cante, adore. ¿Qué tiene? ¿Qué lo está manejando? Entonces viene el director de alabanza ahí. Canten, hermanos, canten. ¿Y qué pasa, mi querido? No te van a cantar. No. Porque la hueste, la inmundicia que hay, que lo está gobernando, lo tiene mudo y sordo. Ahora lo interesante de todo es que son 2 órganos indispensables. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Entonces ese espíritu que mantenía con este muchacho, ¿lo tenía cerca de Dios o lejos de Dios? Aquí tengo gente, puedo ser yo que puedo estar lejos de Dios. Ya va a empezar el culto, vámonos. Espérate, déjalos que canten primero. Diga usted, no, que duerme conmigo. Ya sé lo que tiene, un espíritu inmundo. Espérate, hombre, pasemos a tomar café. No, ya sé. No le diga nada, no le diga inmundo, fuera. Porque no sea que se le meta a usted, pero tranquilo. Está aprendiendo algo, hermano. No es para que le dé miedo, es para que usted conozca los misterios. Este joven tenía precisamente los órganos necesarios para confesar al Señor. Por eso es lógico que hay gente que ¿quién quiere pasar adelante? Nadie pasa. Venga, vamos a orar. Usted necesita orar. Pasemos. ¿Y para qué? Está sordo, déjelo. ¿Qué hacemos, hermano? Este joven tenía bloqueados todos los canales por los cuales podía oír y hablar la palabra del Señor. Por eso dice la Escritura que el príncipe de este mundo ha cegado a los hombres. Hay un tanate de ciegos allá afuera, hermano, con bastón. Entonces, ¿de qué están ciegos? De la palabra, de los ojos espirituales. Y la iglesia tiene un montón de ciegos y mudos. La única manera de arreglar esto es acercarnos al Señor. Acercarnos al Señor. Ojo, no pretendo decirle que solo aquí hay palabra de Dios. Por eso Pablo dice, no dejéis de congregaros. ¿Dónde, Pablo? En cualquier congregación donde te hablen la palabra de Dios. Porque fuera de ese ambiente te vulneras. Por eso dice Pablo que el príncipe de este mundo ha cegado a los hombres para que no vean la salvación de su alma. Eso eran los ciegos que Jesús sanó, para que entendieran las enseñanzas de la palabra que él tenía.
Por eso es que a medida, y se lo confieso como testimonio, a medida que he ido creciendo en Cristo, no en mi ministerio, en Cristo, las partes ciegas de mi alma han ido siendo descubiertas. Y ahora valoro más que antes la alabanza, la adoración. Abro mi corazón para que los cantos que el Señor les inspira a estos muchachos, a mi esposa como la encargada de todo y el cuidado que tienen de que sea palabra cantada, yo abro mi corazón, me vulnero a la palabra para que entre, lave, me haga llorar, me quebrante, y que el Espíritu Santo se ensanche para que cuando vaya a predicar a otras iglesias y escuche cosas contaminantes y que quieran entrar, ¡pum!, hay algo que lo rechaza. Porque yo mismo puedo ser contaminado, no poseído, no. ¿Por qué no puedo ser poseído? Porque tengo al Espíritu Santo, pero sí contaminado. ¿Qué es contaminado? Ponga un plato de comida y dé la vuelta media hora. Ese plato de comida ya no está totalmente kosher, ya no está puro. Algo le cayó, una mosca, polvo, tierra, cualquier cosa. Así es el alma. Usted se separa unos 2, 3 días de la palabra, inmediatamente viene algo. No está poseído, no le agarre miedo, no. Son actitudes que a medida que eso sucede, se va enfriando más y más y más, hasta que los espíritus que el Señor en su misericordia ha echado fuera, regresan a ver, está limpia. ¿Qué me limpió? La sangre, ¿sí? Barrida. ¿Qué me barrió? La palabra. Pero si yo no lo tengo lleno de la presencia del Señor, va y trae 7 peores que él. ¿Qué piensa? ¿Todavía va a seguir con sus amiguitos saliendo el viernes en la noche a comer pizza a lugares oscuros, a restaurantes ahí todos tenebrosos que más parecen murciélagos que otra cosa? Todavía va a andar ahí con esas amiguitas que contaminan y que le enseñan el tatuaje y usted dice qué bonito, ¿dónde te lo hicieron? Y empieza a profanar su cuerpo. Todavía piensa salir con sus compañeros de trabajo y se los lleva a la playa o a no sé dónde y va a regresar más contaminado que otra cosa. Voy más lejos. Todavía va a invitar a su primito que viene de Estados Unidos forrado de pistos, pero también de demonios, solo para ver qué le trajo en la valija, un pantalón usado, poniendo en riesgo. Hello. A la pastor, usted es muy exagerado. No, yo no. Aquí está todo. Por eso nuestro código de conducta tiene que ser este, no lo que yo pienso, porque lo que yo pienso puede estar influenciado por espíritus inmundos. Entonces, termino. Antes de cada desayuno con alguien, antes de cada almuerzo con alguien, por favor, Señor, aquí está la herramienta. Señor, pon guarda en mi boca y cierra la puerta de mis labios, que yo no diga nada inmundo. Ahora imagínense 2 personas bajo esa protección, desayunan, platican de qué, la palabra. Pero imagínense, me invitó a desayunar fulano de tal, hoy sí me doy gusto, y chorrea toda la mesa. Primero oran, Señor, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Y luego viene un montón de algarrobas. Y cuando se despide, ay, Señor, perdóname. No debía haber hablado eso. No debía haber dicho eso, Señor, perdóname. Pero la otra persona ya se fue.
Mirad bien lo que oís. Cuando te sientes a comer, pon cuchillo a tu garganta. No está hablando, no lleve su cuchillo ahí y ponga, hermano, ¿y qué está haciendo? No es que la Biblia dice que no. Ponga el cuchillo de la palabra en su garganta. Va a llegar alguien a su casa, Señor, en el nombre de Jesús, yo pongo tu presencia en los dinteles de esta puerta, para que nada inmundo, usted nunca dice para que ningún demonio entre, ¿o sí? ¿Verdad que no? ¿Qué palabra usa? Ahora ya sabe de quién está hablando. No está hablando de un diablo, de esos cachudos, no. Nada inmundo. Incluso yo lo digo aquí en la iglesia, si alguien viene con un espíritu inmundo, que se quede ahí, que se vaya. Suficiente tenemos aquí como para que vengan más. Así que, Señor, por favor. ¿Sí o no? Sí, hay que ser claros. Hay que ser claros. Por eso no se vaya a sentir ofendido, pero ese espíritu de sueño es precisamente que lo pone sordo y ciego. Y usted está ahí bien. Amén, 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 amén. Cuando dije el diablo que ha reprendido, dice, pero cuando dice Dios, que aquí, que allá, amén, amén, ¿qué? No sabe. El espíritu inmundo lo tiene bien dormido. Qué bonito. A mí me gusta mucho más. Estas son las cosas que tenemos que entender. Entonces, mañana lunes, cuando vaya a trabajar a ese lugar horrible, lleno de cerdos. Los cerdos no son esos que se muelen para la pupusa, son esas inmundicias que hay en la gente. Cúbrase con la sangre de Cristo. Señor, guárdame, protégeme. Por eso lo primero que usted tiene que hacer, al sentarse en su cama y esperar que la sangre empiece a circular verticalmente, aproveche, Señor, este día guárdame. A donde vaya, cuídame, por favor. Por eso, ¿qué es lo que se ensucia espiritualmente? ¿El corazón o los pies? ¿Pies? El corazón, ¿no? ¿Qué fue lo que le lavó Jesús a sus apóstoles? Ustedes están limpios, sus pies están sucios. Los pies espirituales. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es? Y termino. ¿Qué forma parte de la armadura que Pablo menciona? El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, ¿sí? ¿Y qué habla de los pies? El calzado del evangelio. Porque cuando yo me voy al mundo, prácticamente puedo olvidar en algún momento las enseñanzas del evangelio. Tengo el yelmo, tengo el escudo, tengo la palabra, pero se me ensucia el evangelio. Entonces, Señor, guarda mis pasos, por favor. Es lo que David decía: cuida mis pies de no ir tras el pecador. Guarda mis pasos, Señor, para no caer en la red del cazador. Mis pasos, porque todo lo demás tú me lo has protegido, pero necesito esa protección. Amén, iglesia. No lo asusté, ¿verdad? Es para que usted conozca. Por eso hay que tener mucho cuidado con sus hijos. ¿Qué oyen? ¿Qué ven? No les compre aparatos que los deja todos epilépticos. No. Pone todos viscos, todo horrible. Tampoco le compre solo la Biblia ahí. No, que son niños. Pero escoja cómo entretenerlos, cómo jugar con ellos. Por eso Jesús dijo: yo los envío en medio de lobos rapaces, vayan, pero yo estaré con ustedes todos los días. Pero una cosa es que yo estaré con ustedes, a que ustedes estén conmigo todos los días. Son dos cosas separadas. Yo estaré, pero ustedes también necesitan. El que permanece en mi palabra y yo en él, ahí está. Amén. Como hay algunos que me están llamando, mejor vamos a orar.
Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo, te agradezco que nos permitas incursionar en este conocimiento de estas cosas profundas. Yo te ruego, Señor, que cada mensaje, cada palabra quede impactada en nuestros corazones, para que sepamos contra qué luchar, Señor, para que sepamos a lo que nos exponemos,